buenas tardes, amigos y amigas de Ecos del 56, el programa de Vanguardia Popular. Mi nombre es Roberto Zelaya. Y yo soy Kevin Cabezas. Y en el programa de hoy venimos a hablar sobre la educación pública. Kevin, ¿Qué tema tan complejo, Roberto? un tema muy fregado porque la educación pública está en crisis. No, ya hace años está en crisis, Sí. eso no es reciente. Un modelo educativo que en su momento fue pues un ejemplo dentro de la región. Hoy en día podemos decir que es una vergüenza, desgraciadamente. Y mira, Roberto, es una pena, porque hay uno que es humilde, que es la mayoría del pueblo realmente, ¿verdad? Y se ve obligado a estar en el MEP para poder estudiar, ¿verdad? En los organismos del MEP. Y uno, cuando entra al colegio, bueno, yo cuando estaba en el colegio, y me imagino que usted cuando fue al colegio lo notó también, que los colegios se caen a pedazos ahorita en Costa Rica, o sea, Muy malas condiciones. Muy malas condiciones, a veces los estudiantes ni siquiera pueden comprarse algo en la zona del colegio, porque desde que la economía está fregada, los papás no les pueden mandar al colegio, le recortan las becas, está fregada. El tema del transporte, por ejemplo, ¿no? Y además todos los problemas socioeconómicos que vivimos en este momento, tantos problemas dentro de las familias, el tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico, el tema de la trata de personas, la prostitución y demás, que son temas a los que están pues expuestos los jóvenes y las jóvenes, y encima llegan a un sistema educativo tan deteriorado, que no es que sea malo como tal, es que está deteriorado. El modelo está obsoleto, hay que reformarlo. Sí, hace más de 100 años la manera de enseñar. Correcto, hace falta una reforma educativa en la secundaria, porque pues chicas, si te están poniendo a memorizar y después a escupir información en un examen, eso no te enseña a pensar, no te va a crear un pensamiento crítico, te va a repetir nada más. Y lo distrae de otras cuestiones dentro del ambiente educativo. Imagínate que la tabla periódica cuando se inventó para no memorizar los elementos, y uno en el colegio obligan a que se memorice los elementos. Entonces... No tiene sentido. Y bueno, desgraciadamente ese sistema, a mí me parece por lo menos que hoy está en crisis, y sobre eso queremos hablar, amigos y amigas que nos siguen en Ecos del 56. Para eso, nos valimos de una entrevista con la doctora en orientación Sonia Olate, la compañera Sonia Olate. Una gran profesional, doña Sonia. Sí, y que vive muy de cerca pues muchas de las problemáticas que experimentan los estudiantes y las estudiantes de secundaria. Pero también fuimos a hablar con Hilary, que participó en la marcha por la educación pública. Correcto, sí, de la semana pasada. La semana pasada. Sí, y bueno, ella nos dio su punto de vista como estudiante sobre cuál es este tema. Nos daremos a la tarea en las próximas semanas de traerles, ojalá alguna entrevista con la gente que está más de lleno con el movimiento secundario en este momento, porque es muy necesario y nos parece un tema que hay que mantener vigente, ¿verdad? Claro. Y bueno, es que eso tiene que ser una cuestión que tome a toda la comunidad estudiantil, de secundaria, de la educación superior y hasta de primaria. Correcto, es que pasa una cuestión un poco complicada a veces. Cuando estallan las cuestiones, los movimientos, pasa una semana o dos y parece que la gente piensa que se acabó, como que cae, sí. Baja un poco de popularidad, pero no, o sea, esto tiene que seguirse moviendo porque los estudiantes tienen que seguir peleando por su educación. Nosotros que ya no estamos en el colegio, digamos, pero igual estamos ahí al lado de los estudiantes apoyándolos, tenemos que seguir reforzando este mensaje y de que la gente sea consciente de que esto continúa, de que esto no se ha acabado. Así es, y es que esta movilización que hubo la semana anterior fue contra las pruebas estandarizadas, que es una improvisación más del gobierno de Rodrigo Chávez y de la ministra Führer, como le diríamos, y muy al estilo de las improvisaciones del gobierno anterior también, claro, con el tema de las pruebas FARO, que también sacó a la calle los estudiantes. Y mira, es que una cuestión como pruebas estandarizadas a priori no suena una cuestión mala, pero es que el MEP ahorita como está estructurado y como los colegios enseñan, no están preparados los estudiantes para recibir pruebas estandarizadas, y esto parece más un copy-pega de otros países cuyo modelo educativo sí está reforzado y sí está al pendiente de los estudiantes, ¿verdad? Ahorita Correcto. En Costa Rica, estudiantes que vagamente reciben clases o que reciben clases con el modelo que tenemos ahorita, que realmente no les enseña nada, que hagan hacer una prueba estandarizada y que después les digan que depende su nota de ella, estamos casi que echándolos al pozo para que no se gradúen. Y que los vas a afectar a la hora de querer acceder a la educación superior, que una opción para la clase trabajadora es la educación pública. Claro. Cuando no, tienen que estudiar y trabajar a la vez que estudien y les toca ir a una universidad privada. Pero en todo caso, sí, por ejemplo en tu caso. Pero bueno,
¿qué te parece si vamos primero a ver un video de FRENAS, que es el Frente Nacional para la Defensa de la Seguridad Social, que bueno, estos videos los venimos incluyendo desde los anteriores programas de ECOS y vamos a seguirlos incluyendo en los próximos, porque es un tema que también hay que mantener en vigencia y que más bien es una lucha que hay que articular con esta lucha por la educación y por la vivienda y por los mejores salarios y por todas las demás luchas. Tenemos que articular todas las luchas para lograr una transformación social muy necesaria en este país. Claro, y si no conocen bien FRENAS, les recomiendo el programa pasado sobre el problema de la caja, Roberto. El problema de la caja, ahí lo tienen en YouTube. Claro, por supuesto. ¿Qué pasa con la caja? Se llama el programa. Pero sin más, vayamos a ver este material de FRENAS. Señor director. Qué gran herencia nos han dejado nuestros abuelos y nuestros padres. La Caja Costarricense del Seguro Social. Hay varias cosas, muchas, que nos definen como costarricenses. Y una, que es la columna vertebral de nosotros los costarricenses, son nuestros centros de salud públicos, nuestros hospitales, nuestros lugares, nuestras clínicas del Seguro Social. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto se nos puede ir, y la Caja Costarricense del Seguro Social es un derecho que tenemos todos los costarricenses. No lo vamos a perder, no podemos denigrar la Caja Costarricense del Seguro Social, no la podemos menospreciar. ¿Que hay que arreglar asuntos adentro? Sí, señores, pero se hace con justicia, pagándole lo que hay que pagarle. El gobierno debe pagar lo que le debe pagar a la caja. ¿Cómo que está quebrada? ¿Dónde están esos maravillosos profesionales de la caja? En la caja. No los estrechen para que se tengan que ir. ¿Dónde están esos maravillosos enfermeros, auxiliares, gente de la limpieza? Todos ellos ayudaron a mi recuperación ya en varias ocasiones. Una fue cuando hicieron mis operaciones de las caderas. Imagínense, yo seguí trabajando gracias a las operaciones que me hizo la caja. Y ahora hace poquito, 2 años, tuve un infarto y me salvaron la vida con amor, con profesionalismo. ¡Viva la caja! Y aquí tienen mi corazón para defenderlo. Acción. Y estamos con más de Ecos del 56, Kevin, después de ver a Eugenia Buscaldo. A Doña Tere. Icónica, la actriz costarricense, pero tiene toda la razón, Roberto. Habla muy seriamente sobre el tema de la caja. Claro, ¿y dónde están los profesionales de la caja? En la caja, y no hay que sacarlos de la caja. No hay que estrecharlos, no hay que acosarlos como se está haciendo, que es parte de lo que comentábamos otra vez, ¿no? De lo que nosotros consideramos una estrategia de deterioro de la caja, ¿no? Claro. Que empeorar las condiciones laborales, deteriorarla económicamente, ¿verdad? De hacerla ver mal y demás. Eso está en el programa anterior, sí. Para profundizarlo, el problema de la caja, ¿qué pasa con la caja? ¿Qué pasa con la caja? Episodio 001, está en nuestro YouTube. Y bueno, también decía doña Eugenia, es que no puedo evitar pensar que es doña Tere, fueron tantos años que la vi en la televisión, ella hablaba, algo que nos caracteriza como costarricenses es la existencia de un seguro social, la existencia de centros de salud. Puchica, ¿qué país no se desearía un EVAIS? Como los de aquí, o una clínica tan buena como las que hay aquí, o hospitales también, que a pesar de lo deteriorados que están, son increíblemente buenos en comparación con lo que tienen otros países. Y mira, Roberto, no solo la cuestión de la salud, porque es muy importante, y ya lo hablamos el programa pasado, sino también la cuestión de la educación. Ojo, Costa Rica, la Segunda República, ¿verdad?, después de la guerra del 48, toda esta cuestión se funda bajo el precepto de que la educación es primordial, y que aquí tenemos un ejército de estudiantes y no un ejército con armas, y no sé qué. Mira ahora la condición de la educación pública. Y antes del golpe de Estado del 48 ya se estipulaba
que la educación debe ser gratuita, ¿verdad? Claro. Y obligatoria, además. Y además es un derecho humano, que bueno, con la cuestión de los derechos humanos hay muchas cosas en Costa Rica que no se respetan, pero la cuestión de la educación parecería como primordial respetarla, ¿no? Y el presupuesto de la educación pública, el acceso a la educación pública, y cada vez vemos como el gobierno estrecha más, como decía doña Eugenia, ¿verdad? La cuestión del transporte, la cuestión de la alimentación, de la educación. Desprestigia a la educación misma, y no solo la desprestigia con el cuento de desprestigiarla, sino que activamente la sabotea. La sabotea. Por ejemplo, ahora que salió el presidente hace poco hablando de que las universidades ofrecen carreras en las cuales prácticamente no se puede trabajar, eso es mentira. Lo que pasa es que, puchica, si se crearan programas y se fortalecieran las instituciones como tienen que fortalecerse, todos esos profesionales podrían tener buenas opciones laborales. Claro, desgraciadamente, ¿qué es lo que le sirve a la economía costarricense, que es una economía neoliberal, capitalista? Que haya mucha gente trabajando en servicios, que haya mucha gente trabajando en servicio al cliente, mucha gente trabajando en ciertas industrias médicas y demás, ¿verdad? En zonas francas y todo eso. O que sea gente solo enfocada en la cuestión técnica. Exactamente, quieren tecnificar la educación. Claro, por supuesto. Y creo que por ahí va, por ejemplo, cuando hablamos con Sonia, esto no viene en la entrevista con Sonia, pero tuvimos ahí una cafeteadita primero, y ella nos decía, es que la educación pública tiene en ese momento una buena armazón, un buen esqueleto, claro. Lo que no tiene es la carnita, ¿verdad? El contenido, ¿verdad? Así en palabras de ella. La enjundia, sí. Y ese es el problema, digamos, no se está viendo filosofía, no se está viendo psicología, no se está viendo cultura, no se está viendo deporte como tiene que verse. Cabe recalcar que se ve, pero no se ve bien. Es que es eso, y desde que yo estuve en el colegio, la educación física era una cuestión terrible, era vaya, corra, haga no sé cuántas lagartijas, no sé cuántas series, tonterías de esas. No, y mira vos, a mí al menos me dieron psicología y filosofía en el colegio, en décimo y undécimo, pero se notaba que los profesores tenían el esquema súper apretado, o sea, que no les daba chance de tan siquiera elaborar un poquito sobre filosofía, un poquito sobre psicología. Sí, una cuestión muy como por encima. Como... Sí, con una pincelada, entonces uno no recibe nada. Entonces, mira el estado de esta cuestión, si profundizáramos más, imagínate vos, la gente dice que la filosofía está muerta, y el hecho de que la filosofía está muerta es un concepto filosófico en sí mismo, ¿verdad? No, y además a mí me parece que decir eso es decir que la humanidad está muerta, porque sin filosofía, ¿qué somos los seres humanos? Caramba. Claro, es una cuestión vital, y la educación pública en este momento pareciera que quiere suprimir todo este pensamiento crítico y enfocarse en la tecnificación, como decíamos ahorita, ¿no? No quiere enseñar a pensar, nada más enseña a repetir y a calzar, a obedecer. Claro, por supuesto. Pero bueno, vamos a la primera pregunta que le hicimos tanto a Sonia como a Hilary. En el caso de Sonia nos fuimos, Alejandro y yo, Alejandro que está atrás de cámaras por ahí. Nuestro querido director. Sí, el compañero y yo nos fuimos hasta Cartago a ver a Sonia Olate, nos recibió muy amablemente en su casa, la doctora en orientación Sonia Olate, y nos regaló esta entrevista. Y tanto a ella como a Hilary les preguntamos cuál consideran que es el estado de la educación en este momento. Muy valiosas ambas respuestas, porque una es desde el punto de vista profesional y el otro desde la vivencia en carne propia de una estudiante secundaria en lucha, además en el caso de Hilary. Pero les spoileo algo, no son opiniones muy buenas, desgraciadamente. Pero no importa, ¿qué? Para eso es, para agitar y para que sigamos luchando por mejorar nuestra educación y superarla. Claro, por supuesto. Señor director, las entrevistas, corrido. ¿Cuál considera usted que es el estado actual de la educación en Costa Rica? De primer momento decir, el modelo educativo está muy deteriorado, ha sufrido un retroceso porque en la medida que este modelo se somete al modelo político que nos rige actualmente, ha sufrido un retroceso. ¿En qué sentido? Bueno, la formación que se brinda no es una formación que promueva el pensamiento crítico, sino que más bien promueve el pensamiento hegemónico. ¿Qué es esto? Bueno, es el pensamiento que promueve todo en función de la producción y no en el desarrollo que se requiere los pueblos. Entonces no interesa formar desde un pensamiento crítico, no interesa formar para una transformación social, interesa reproducir lo que se nos dice que hay que reproducir a través de los programas, a través de las metodologías, a través de la didáctica, a través de la pedagogía. Pero eso es de alguna forma robotizar al ser humano desde la lógica de la producción. Y además, dentro de este estado de la educación, pues tenemos que cada vez se carece más de las condiciones concretas que se requieren para esa formación.
y no contamos actualmente con esas condiciones concretas como la estructura, las condiciones que requieren los estudiantes a nivel de oferta de servicios que están dando los centros educativos. Cada vez hay más carencias y cada vez se promueve de esa forma la exclusión de estudiantes. ¿Cuál considera usted que es el estado actual de la educación pública en Costa Rica? En declive, me parece que ahorita la educación está en emergencia, por así decirlo. Los colegios están en un estado horrible. Desde experiencia propia, mi colegio se inunda casi que cada vez que llueve. Las aulas están que se caen y no estamos realmente preparados para lo que viene siendo lo que nos tienen preparado, por así decirlo, la universidad o cosas así. No nos están educando de una manera correcta. Siento que el sistema educativo está obsoleto y que necesita reformarse, por así decirlo, de manera lo más pronto posible, porque la verdad está fatal y no sé, de verdad, esta huelga y probablemente todas las que sigan son súper necesarias, y porque como estamos, y yo sé que no solo en mi colegio, sino que también otros más que deben estar peores, las zonas rurales también deben estar en situaciones incluso muchísimo peores. Sé que hay un colegio que no recibió clases durante todo el año. Entonces, pucha, realmente estas cosas son necesarias, porque si no lo vamos a hacer nosotros, nadie lo va a hacer. Entonces, considero que esta huelga es el inicio de algo que tiene que pasar. Y estamos de vuelta con más de Ecos del 56, el programa de vanguardia popular. Y bueno, acabamos de ver las respuestas tanto de Sonia como de Hilary. Claro, muy interesante la respuesta, sí. Realmente, ¿no? Y tenía razón, desgraciadamente no son respuestas alentadoras. Sonia, por ejemplo, nos habla sobre un retroceso que ha habido efectivamente, ¿no? Se los dije. Sí. Y muy interesante, ella nos dice que ha sido un retroceso en función de el sistema que nos domina en este momento, ¿no? Claro. Que es un sistema de que ve al ser humano como una herramienta de producción o reproducción de capital meramente, ¿verdad? Y que no es un sistema que no está interesado en crear un pensamiento crítico. Claro, por ejemplo, yo me quedé con algo que dijo Sonia, que es la exclusión de los estudiantes, y es cierto, o sea, cada año a la gente se le dice que los estudiantes desertan, pero no desertan, se les excluye el sistema educativo, porque tenemos, por ejemplo, la cuestión de los papás que hicieron la manifestación en la Carpio, ¿verdad? Ajá. Esos estudiantes, estos papás fueron a salir porque a sus hijos se les quitó la beca de transporte, y esos estudiantes no pueden ir al colegio si no es por beca de transporte, porque ahorita el CTP de ahí de la Carpio se movió a Colima, me parece. A Colima, tío, sí. O sea, y les soy sincero, tienen toda la razón, o sea, toda la razón de movilizarse, porque esos muchachos sin esa beca quedan excluidos del sistema. Imagínense, son familias que no pueden costear ni el transporte ni la alimentación de sus hijos estudiantes, que son más de uno en muchísimos de los casos. Y eso lo vamos a ver más adelante, Kevin, a propósito, porque, vamos a verlo más adelante porque preparamos un video sobre la movilización de los estudiantes de secundaria contra las pruebas estandarizadas y sobre esa movilización de padres, madres de familia y estudiantes por las becas de la Carpio. Pero es muy cierto ese tema de la exclusión, que claro, es una cuestión de que, digamos, no solamente la falta de becas, no solamente la falta de presupuesto para la alimentación de estos jóvenes, sino el mismo sistema, porque puchica, no es lo mismo, no tenemos los mismos tipos de inteligencia todos por igual. Hay personas que tienen mayor capacidad para memorizar cifras, números, fechas y demás, otras personas que tienen un pensamiento más abstracto, más creativo inclusive, otras personas que tienen problemas para concentrarse, otros problemas, ¿verdad? Hay muchos tipos de inteligencia y muchas formas de aprender, y el sistema educativo actual no contempla todas, ¿verdad? Nada más te pone pruebas, te pone extra clases, te pone trabajos, te pone quizzes, y si no los pasas, no servís. Claro. Eso es lo que dice el sistema educativo actual. Y el sistema de educación pública es público en su nombre, porque todo el mundo entra, o sea, todo el mundo tiene derecho a entrar al sistema de educación pública, entonces tiene que tener contemplada toda la población estudiantil, y no se le tiene contemplada toda la población estudiantil. Vemos muchos diputados, muchos políticos que nos comentan, por ejemplo, de la fracción de Nueva República, los he escuchado más, promoviendo la educación STEM, y la educación STEM, que es la educación enfocándose más en la cuestión técnica, está muy bien, pero es que no nos podemos quedar solo ahí, porque en el momento en el que solo comenzamos a formar ingenieros, se nos quedan rezagados los artistas, se nos quedan rezagados los abogados, se nos quedan rezagados los filósofos, los politólogos, los sociólogos. Y es que la gente cree que esas son carreras sin importancia, pero no son carreras sin importancia. El día que usted le haga falta la cultura en su país, se va a dar cuenta lo importante que es, y más
retomando las palabras de doña Pilar Cisneros Gallo, la jefa de fracción del oficialismo, ese nombre que es la que no tiene que ser nombrada, que había dicho hace tiempo que Costa Rica puede vivir un año sin cultura. Costa Rica no puede vivir un año sin cultura. Vivir toda su vida sin cultura, porque cultura ayuda a que tenga algo. No, pero seamos sinceros, Costa Rica vive un año sin cultura y nos vamos a arrepentir de vivir un año sin cultura. Y todos los artistas que el Ministerio de Cultura y Juventud auspicia o nos ayuda a crear esta infraestructura cultural, ¿dónde van a quedar si nos dejamos de enfocar en eso? ¿Qué es lo que pasa? Que me parece a mí que ellos quieren un país precisamente sin cultura, un país sin historia, un país sin identidad. Y no solo ellos, eso lo han querido desde hace más de 60, 70 años, ¿verdad? Han querido un país que responda a las necesidades económicas del imperialismo gringo, y esa es una realidad. Digamos, la lógica es de crear en nuestro pequeño país, que ellos consideran su patio trasero, crear las materias primas para que ellos produzcan y se vuelvan una gran potencia que hoy son, ¿verdad? Entonces no les interesa que aquí nuestras lenguas de los pueblos originarios se mantengan, no les interesa que nuestra música autóctona, producto de la mezcla de nuestros pueblos originarios y los españoles, se mantenga. No les interesa que nuestra leyenda se mantenga, no les interesa absolutamente nada de eso, les interesa que seamos peones, que les produzcan para ellos quedarle bien a sus amigotes gringos, a sus amigotes de las multinacionales, y listo, ¿verdad? Entonces, claro que ella va a salir con una tontería como esa, de que no nos hace falta la cultura en este país. Nombres. Y fíjate vos, tienes toda la razón, Roberto. O sea, y por eso es que se quedan estas pruebas estandarizadas, para hacer un filtro gigantesco de lo que les sirve y lo que no les sirve. ¿A cuáles estudiantes podemos mandar directamente a que aprendan una habilidad de estas o a que se formen en una cuestión de estas para que después se quede rezagado a los demás? ¿A cuáles podemos mandar para que trabajen en Estados Unidos o para que produzcan para los gringos o para la Unión Europea o para todo ese montón de países? Para después los artistas, los de ciencias sociales, los de matemáticas, toda esta cuestión que no saben, no son ingenieros eléctricos, no son ingenieros industriales, o no son lo que sea que quieran hacer, o no son customer service, porque también los rezagados los mandan para customer service. Que eso sería como decir funcionarios, o bueno, empleados para el servicio al cliente. Sí, el servicio al cliente, exactamente, porque Costa Rica se ha vuelto como la India, o sea, una granja de servicio al cliente. Correcto. Es que eso es lo que ellos quieren, es lo que pretenden. Y por eso es que a ellos les sirve que nuestro sistema educativo esté tan destruido, tan desbaratado como está. Fatal. A pesar de que potencialmente puede ser un sistema educativo muy fuerte. Vamos con la segunda pregunta, Kevin. Nuestra segunda pregunta es: ¿cómo afectan los recortes de la educación pública al sistema de educación pública, valga la redundancia? Vamos con el video. ¿Cómo afectan los recortes a la educación pública? Los recortes van a ser una secuela o una consecuencia de este modelo que se está promoviendo. Y entonces, ¿por qué no es de interés que el modelo educativo cumpla una función social? Por lo tanto, se hacen recortes, no se dedica todo el porcentaje que se requiere del Producto Interno Bruto a la educación. Y entonces esos recortes va a significar servicios que requieren los estudiantes en los centros educativos, que no todo lo tienen. Por ejemplo, en secundaria no hay equipos interdisciplinarios donde se trabaje o se aborden situaciones de trabajo social, psicólogos, para abordar las cuestiones emocionales y mentales. Hay especialistas que no son contratados. Se deteriora, por lo tanto, la atención emocional y mental de los estudiantes. Hay recortes en los materiales en los centros educativos, como la limpieza, materiales didácticos, materiales deportivos, artísticos que requieren los estudiantes, la falta de transporte. Todos esos recortes va a afectar la formación de los estudiantes, incluyendo la alimentación que requieren ellos en los centros educativos. No siempre van a responder, y menos ahora con estos recortes tan drásticos que está sufriendo el sistema educativo. Bueno, obviamente los recortes siempre van a afectar a la población estudiantil de escasos recursos, a los que están en condiciones de riesgo social, entre otros riesgos, ¿verdad? Van a sufrir ellos, empezando porque ya de por sí las matrículas voluntarias, que son impuestas en su mayoría de los casos, ya les afecta. Les afecta la falta de servicios de transporte, la falta de servicios de comedor, y son ellos los que más lo necesitan. Por lo tanto, se trata de una población muy vulnerable, la que más se va a ver afectado.
y obviamente en los lugares también de mayor riesgo social son los estudiantes que pertenecen a esos sectores son los que también se van a ver más afectados. ¿Cuáles son las personas o los sectores colegiales, tanto fuera como dentro de la GAM, que tienen mayores dificultades debido a los recortes a la educación? Posiblemente las personas con dificultades para transportarse, también las personas que hablan de dificultad física, pueden ser personas sordas, también personas que viven largo y no pueden alimentar, por ejemplo, están recortando las becas alimenticias, entonces hay mucha gente que, tal vez su única comida se la dan en el colegio, y más que todo en zonas rurales. También puede ser es algo que nos afecta a todos en general, pero claramente afecta más que todo a las zonas rurales, porque ya de por sí, si el gobierno nos tiene a nosotros alejados, a los de las zonas rurales nos tienen más apartados, por decirlo de alguna manera. Como esa visión vallecentrista, es lo que estás diciendo. Sí, exactamente. Perfecto. Ya estamos de vuelta, Kevin, con Ecos del 56, el programa de Vanguardia Popular. Y bueno, desalentadoras, desgraciadamente también las respuestas en este caso de Sonia y Hillary, ¿verdad? El daño que causan los recortes. Y hablando no solo del tema de recortes, también del retroceso que implica el modelo económico actual, el modelo neoliberal. Sí, es muy duro, Roberto, y te cuento, o sea, pareciera que ahora nos estamos revirtiendo en el tema de la movilidad social, sí. O sea, porque tenemos un montón de papás o de gente mayor con sus carreras, que a sus hijos les intentaron dar educación de calidad igual que se las dieron a ellos, gracias a la educación pública. Entonces, su papá es el licenciado, el ingeniero, el técnico de tal, y usted está sacando su carrera, o va a sacar su carrera para no encontrar trabajo en su profesión. Sí, y es que fueron personas que tal vez pudieron gozar, tanto en los 70s como en los 80s, de una muy buena formación primaria, secundaria y superior, y que pudieron optar a mejores condiciones de trabajo, porque también, en aquel momento las instituciones del Estado funcionaban muchísimo mejor, ¿verdad? Claro, no estaban tan maleadas como hoy en día están, precisamente también por el neoliberalismo. Y la lógica mercantil, de verlas meramente como empresas y no como instituciones al servicio de toda la población costarricense. Y hoy por hoy ni siquiera esas personas son capaces de garantizar buena educación ni buenas condiciones de vida tampoco a sus hijos, ¿verdad? Claro, y mucha gente tiene este precepto de que es culpa de la persona. O sea, que usted porque espera que el Estado le dé una educación, porque es responsabilidad del Estado velar por sus ciudadanos. El Estado tiene que crear las condiciones para que usted estudie bien, trabaje bien. Y el problema es que el Estado ya las ha creado anteriormente. Entonces ahora parece, y sabemos que tiene la capacidad de crearlas, ahora parece más bien que no le interesa, que lo que le interesa es crear un montón de obreros y poner estos filtros gigantes, como ya hemos mencionado, de las pruebas estandarizadas, de toda esta cuestión, para que los estudiantes ya no sean profesionales, sino que sean mera mano de obra tecnificada. Como decía Sonia, ya no interesa que la educación cumpla una función social. Y digamos, a ver, en toda sociedad tiene que haber profesionales y tiene que haber desde luego obreros, pero obreros viviendo en buenas condiciones, ¿verdad? Que son quienes tenemos nosotros, los comunistas, que son quienes pueden crear un cambio social, ¿no? Los obreros organizados. Pero este modelo social neoliberal lo que nos plantea es que se creen masas de obreros en pésimas condiciones laborales, ¿no? Sí, y desorganizados sobre todo, porque también se encarga de destruir la organización sindical. Por supuesto, y hay que destruir el pensamiento crítico desde la escuela, desde el colegio y demás, negar el acceso a una educación superior también. Pero bueno, hablando un poco más ya de recortes como tal, hay una forma de recorte que se ha venido haciendo de manera solapada y que muy poca gente ha dicho, vean, eso es un recorte, y es el destinar menos del 8% que dicta la Constitución Política a la educación pública. Como dice la Constitución Pública, que hay que dar como mínimo el 8% del Producto Interno Bruto para la educación pública, pero si hay mejores condiciones hay que dar más, y lo que han venido haciendo durante muchos años los gobiernos neoliberales, que son los predecesores de que los continúa, de Rodrigo Chávez, no solo ha sido dar menos presupuesto a la educación pública. Eso es una forma de recorte. No, y te cuento, Roberto, el año pasado, en comparación con el año pasado, tuvimos un 1.2% menos de presupuesto, que ya de por sí es muy bajo, es el más bajo en 9 años que tenemos ahorita, ¿no? Y es muy preocupante, porque es que la gente dice, es a los salarios de no sé quién. No, esto es a los bolsillos de los estudiantes, a las becas, a los comedores, a la educación, a los profesores, a todos.
infraestructura, a mejor infraestructura. Mayor facilidad de contratación, por ejemplo, nos decía Sonia, una cuestión muy importante, por medio de los recortes, se da la problemática de que una menor capacidad de contratar profesionales. Y qué importante es en un colegio, de cualquier tipo, sea privado o sea público, pero sobre todo en los públicos, de que exista un equipo interdisciplinario de orientadores, psicólogos y otro tipo de profesionales que puedan abordar las inmensas y la infinidad de necesidades a nivel psicológico, emocional, alimenticio, etcétera, que tienen un joven, una joven. Claro, y como nos mencionaba Hilary también, o sea, vemos el golpe tan duro que le dan a los estudiantes, es porque casi que los estamos cacheteando, de ustedes no se merecen nada de esto, ¿verdad? Sí, y tratar al estudiante como un vagabundo y tratarlo como una persona que no merece, ¿no? A ver, si desde la hipocresía de José Figueres Ferrer se planteó que ya no tendremos un ejército y que nuestro ejército será de estudiantes y que tendremos violines en lugar de tanques, puchi, que entonces deberíamos tener un muy buen sistema educativo, pero esa es la hipocresía también de esa forma de socialdemocracia que al final desemboca en fascismo, y en nuestro caso pasó por el neoliberalismo. No, claro, y nos atropella a todos los trabajadores, porque ese mensaje tan hipócrita de Figueres Ferrer, que en un momento se convierte en una cuestión positiva para la población, seamos sinceros. Objetivamente, sí. Objetivamente positiva. Y que digamos, perdón, que te interrumpa, lo hacían porque existía el socialismo al otro lado del mundo, claro, ¿verdad? Era para que el país no se fuera al socialismo. Les preocupaba un montón. No, porque quisiera mucho la gente. Y vemos que desde la caída del bloque del Este, remontando un toque un poco más histórico y saliendo un toquecito del tema, a los países les ha dejado de interesar dar condiciones sociales de buena calidad, porque antes estaba el famoso terror del otro lado, ¿verdad? Se va a instaurar el comunismo, y ahorita parece que más bien darle beca a los estudiantes para que vayan al colegio es comunismo. Si eso es comunismo, pues deberíamos ser todos comunistas. Pues debería ser comunista. Becas para los estudiantes, vivienda para todas las personas que se lo merecen a buenos precios y con facilidad de pagos, trabajo decente. Buena salud, eso es lo que necesitamos en Costa Rica. Dicen por ahí que grande Rodrigo Chávez por haber cerrado el acuerdo de educación con Cuba. Oiga, pero le soy sincero, al menos ese era un acuerdo por la educación estudiantil, no era un recorte, no era mandar a los estudiantes de la Carpio que se coman las uñas porque no van a poder entrar al colegio. Bueno, no van a ver cómo hacen para ir a Colima Tibás, que fue donde se le ocurrió magníficamente al MEP poner el Colegio Técnico Profesional de la Carpio. Ya estamos en una zona rezagada como lo es la Carpio, que, o sea, seamos honestos, y con todo el amor que yo le tengo a la gente de la Carpio, es una zona con mucha pobreza, o sea, y seamos muy honestos. Tras de todo le quitamos la beca de transporte a los estudiantes para que no puedan llegar hasta Colima Tibás, porque si lo hubieran puesto a la par, digo, ya están a la par, o en un centro comunal o alguna cuestión así, pero se lo pueden hasta allá a Colima, a ver cómo llegan los estudiantes sin la beca. Son improvisaciones, son más improvisaciones. Y después se quejan de que la gente sale a protestar. Ahora, Kevin y amigos y amigas que nos siguen, nos gustaría mostrarles un material que preparamos a propósito de la movilización de padres y madres de familia y estudiantes de la Carpio, que cerraron durante 2 o 3 horas la autopista General Cañas. Eso fue un golazo que metieron. Y se asustó el gobierno. Se asustó, la ministra tuvo que mandar, yo estaba pegado en una presa, en el bus. Yo vi donde pasó la patrulla, una patrulla abriéndole campo a una buseta llena de antimotines, y los 2 gorilas que iban en la patrulla eran los que llevaban la nota de la ministra de Educación, donde dijo, no, mire, sí, les vamos a devolver las becas a los estudiantes de la Carpio. Veamos eso, ¿verdad? Vean como los gobiernos diferentes llegan y negocian con un sector y con otro para dividir. No, hay que englobar toda esa lucha. Y en ese video también que preparamos, vamos a ver un poco sobre la movilización de los y las estudiantes de secundaria aquí en la capital y en varias zonas del país también. De hecho, creo que hubo en otras zonas del país, efectivamente, contra las pruebas estandarizadas, ¿verdad? Otra improvisación más del gobierno de Rodrigo Chávez, muy al estilo de los anteriores, la misma cosa. Pero vamos a ver ese material, porque de verdad que este movimiento estudiantil tiene que sostenerse en el tiempo y no tiene que ser una cuestión meramente coyuntural. Porque a la gente parece que se le olvida después de un par de semanas que pasó algo, que los estudiantes se movieron. A los propios estudiantes hasta se les puede olvidar, a los que no estuvieron tan metidos de lleno, ¿no? No, y hay que avivar este fuego, hay que avivar la lucha. Y desde este programa intentamos que la gente sea consciente de que eso sigue pasando. Por eso les hablamos también de los temas anteriores, como el de la caja. Pero ahí, sin más, entonces, vayamos a ver el material que preparamos. Corre video.
estudiante con problemas auditivos no se adapte la prueba a esa persona? ¿Cómo es posible que personas con discapacidades tengan que hacer una prueba igual que la nuestra? La ministra de Educación, Ana Caterina Müller Castro, ha demostrado con sus acciones que no es apta para su cargo. Y por este motivo exigimos su renuncia inmediata. Comunicado que dio la ministra de Educación esta mañana menciona que los estudiantes nos están mal informando, ¿verdad? Que nos están dando mala información. Pues no estamos desinformados. En cierta parte tiene razón, que yo comentaba ahora sí, tiene razón. No nos han informado, pero no nos han informado del MEP. No tenemos un conocimiento pleno de estas pruebas, no tenemos un conocimiento completo de las pruebas. Entonces sí, estamos mal informados, estamos súper mal informados, pero por culpa del MEP, no porque otras personas nos estén carboneando, no, en absoluto. Es el MEP el que tiene la total culpa de la desinformación estudiantil y a nivel de docentes que hay actualmente acerca de las pruebas estandarizadas. Importante mencionarlo, no nos estamos dejando influenciar. Somos estudiantes conscientes y por eso es lo que estamos haciendo, porque estamos conscientes de nuestro futuro y no vamos a dejar nuestro futuro a manos de otras personas. Nada más mencionar, no nos estamos influenciando. Sí, hay desinformación, pero por parte del Ministerio de Educación Pública y por parte de Bueno, y regresamos con más de Ecos del 56. El programa de Vanguardia Popular. Y bueno, después de ver este material, donde vimos cómo se organizaron los estudiantes, vimos sus argumentos, muy duro le dieron al adultocentrismo. Bastante duro. Yo, por lo menos, quiero manifestar mi respeto a estos estudiantes, no solo los que estuvieron en la conferencia de prensa, sino los que se movilizaron por demostrar que una estudiante secundaria tiene criterio propio, claro, que es consciente de sus necesidades. Y bueno, a pesar de que la consigna central fue contra las pruebas estandarizadas, cabe resaltar, y lo vimos en imágenes, que se llevaban otras demandas por el 8% para la educación, por el mejoramiento del sistema educativo, ¿verdad? Y hasta por la renuncia de la ministra de Educación. Se pidió la renuncia, se pidió la cabeza de la ministra de Educación, y me parece que esos estudiantes organizados y conscientes de su problemática tienen toda la altura moral y la autoridad moral para pedirle la renuncia. Renuncia, ministra. Son los que más la sufren, porque es que esta ministra se sufre, seamos sinceros. Cada día más le quieren quitar a los estudiantes, a los profesores y a los colegios, escuelas, universidades, y todavía se quejan. Es que eso es lo que más me duele. Y todavía queremos, quieren negar acuerdos como con Omar Dengo, ¿verdad? Con la Fundación Omar Dengo. Para beneficiar a otra gente. Para beneficiar a otra gente que, no voy a hacer asunciones, no quiero meter ningún problema, pero está muy relacionada con la ministra de Educación, esta gente de AMCAM. Me parece que es la prima o así de la ministra de Educación. Sí, y además recordemos que la ministra de Educación tiene familiares que se veían beneficiados con el tema de brindar parte del presupuesto del FES, por ejemplo, que se planteó a ciertas universidades, las universidades privadas. Sí, ella tiene familiares que son dueños de universidades. Sí, que se benefician directamente a la universidad privada. Sí. Además, otra cosa, la ministra Müller es sumamente adultocentrista. Acordate cuando habló de la generación de cristal. No, o sea, ¿qué pretende entonces usted? Que los profesores se saquen la faja y le peguen a los estudiantes. Yo no sé si a la señora la habrán criado así, ¿verdad? Así como en los 70 que le pegaban. Pero así no se hacen las cosas tampoco, porque puchica, por eso es que vemos ahora tanta gente y reproduciendo lógicas de maltrato, ¿verdad? Y por eso es que tenemos desgraciadamente la sociedad violenta que tenemos, también en parte por esas lógicas de castigo, ¿no? No, y es una cuestión, como ya lo mencionabas vos y lo mencionaban los estudiantes, muy adultocentrista, de pensar que los estudiantes no pueden pensar, no pueden protestar, no pueden salir a la calle porque lo está manipulando a alguien, porque hay un partido político, hay una federación, hay una persona ahí detrás. No, jamás. O sea, yo estuve en el colegio cuando las protestas de 2018, en los que salimos a la calle, aunque lo voy a ser sincero, algunas consignas no tienen mucho sentido, pero ahí está la razón, porque muchas veces sale desorganizado, ¿verdad? Esos estudiantes ahorita con la cuestión de las prácticas de las pruebas estandarizadas salieron muy organizados a la calle, con una consigna muy clara y con varias consignas muy claras. Pero les soy sincero, eso es del corazón y de la mente del estudiante, no hay nadie detrás. Como una federación estudiantil se organiza,
es porque hay una problemática dentro de los colegios que todo el mundo está viendo, excepto ¿quién? El gobierno, porque son los que la promueven. Y otra cosa, también los medios tienden a legitimar, ¿verdad? Cuando esas situaciones se dan. Ignacio Santos, yo lo escuché cuando pasó, que los padres y madres de familia de la Carpio bloquearon la General Cañas, salió diciendo que qué barbaridad, que se le está violentando el derecho a tránsito, que se le está violentando el derecho de circulación a la gente, que no sé qué, que no sé cuánto, pero ¿y el derecho de los estudiantes? Claro. A estudiar, a tener una educación, a comer, a transportarse. Es que Ignacio Santos, ¿qué va a saber de lo que es pasar necesidad? Hombre, Ignacio Santos ahí con toda su cuestión extraña y propagandística, realmente sí. Pero vea, ¿qué importa más? Que usted llegue una hora tarde al trabajo, que sí puede afectar a la gente, pero o sea, si yo estoy atrapado en una presa y la presa sale en la televisión, el jefe no va a entender cómo está atrapado en la presa. Usted estuvo ahí en la presa, y yo creo que hasta su jefe estuvo en la presa también. Todo el mundo, mucha gente estuvo en la presa, es que se fue un fenómeno muy fuerte. ¿Y qué importa? O sea, realmente, un día que uno llegue tarde a donde tiene que llegar, un día que no se pueda comprar el cafecito en el Starbucks, una cuestión así, porque yo vi gente en Twitter quejándose que llegaba con el café frío al trabajo. O sea, gente, ¿qué importa más? ¿Que usted llegue tarde o que los estudiantes se queden sin presupuesto para su educación? Y además, una cosa, no es culpa de las personas que se manifiestan, es culpa de un Estado, de un gobierno en este caso, que no responde a esas necesidades. O sea, cualquier tipo de afectación que pueda sufrir la población costarricense por bloqueos, el único responsable es el Estado, por no atender las necesidades y obligar a la gente a tener que tomar medidas drásticas. Eso es así. Pero bueno, enhorabuena, y comentarte, ya vos mencionaste que esos estudiantes están en una federación. Yo hablé con uno de los dirigentes de ese movimiento, de esa federación, y el compañero me mencionaba que sí, que efectivamente ese mismo día de la movilización se estructuraron en esa figura que es la Federación Nacional de Estudiantes. Entonces, que sepa el gobierno, que sepa el Estado que ahora hay un organismo de los estudiantes de secundaria que pueden dar la lucha de manera organizada, y nosotros desde Vanguardia Popular los vamos a apoyar, y este programa va a servir también como un difusor de esas ideas y de esas opiniones y de todas esas acciones que consideramos muy importantes para que este modelo educativo cambie, Kevin. Una enhorabuena y una bienvenida a todos los estudiantes que quieran decir algo por acá, ¿verdad? Porque realmente esta es la casa del pueblo, ¿verdad? O sea, nosotros aquí nos dedicamos a ser voceros de los problemas sociales, y esto no se puede ignorar, Roberto. O sea, seamos completamente honestos. Tenemos un problema muy grave en Costa Rica, y es un gobierno y una estructura gubernamental que lleva años, no es Rodrigo Chávez nada más, es Carlos Alvarado, es Luis Guillermo Solís, es Laura Chinchilla, es Oscar Arias, y de ahí para atrás, nos remontamos hasta antes del golpe de Estado, todos, ¿verdad? Vamos a aprender en esto, que vienen a destruir nuestro Estado Social de Derecho, vemos Estado Social de Derecho, ¿no? Sí. Que tantas garantías sociales nos han dado y que después nos quieren arrebatar porque ya no les servimos. Ahora, ese tema del Estado Social de Derecho, nosotros consideramos sí, que hay que defenderlo, pero que hay que profundizarlo, y hay que llevarlo a que se convierta en un Estado popular controlado por los trabajadores, pero primero hay que defenderlo, ¿verdad? Defender nuestras instituciones, lo que se conoce como la institucionalidad, y después, desarrollemos algo más fuerte, más popular, más propio de los trabajadores. Si nos quedamos en la estructura, Roberto, después cuando ya queramos cambiarlo, no vamos a tener nada que cambiar. Y eso es lo que ellos quieren, destruirlo. Pero un poco eso fue lo que se vivió en ambas acciones, y un poco lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que, puchica, pasan a veces muchas cosas en poco tiempo, pero es producto, ¿no? de la crispación social. Pero, Kevin, si te parece bien, vayamos a ver la tercera pregunta que le hicimos tanto a Sonia como a Hillary, y esa pregunta es: ¿qué pasaría si el gobierno o los distintos gobiernos destinaran el 8% a la educación pública? Vamos a verlo. Señor director. ¿Qué se podría hacer si se destinara el 8% que corresponde a la educación pública? Bueno, si se destinara, tal y como está establecido, al menos en lo básico, podríamos empezar por realmente hacer gratuita el acceso a la educación, porque está establecido que es gratuita, pero se les obliga a los chicos a dar una cuota voluntaria, una matrícula voluntaria, y en algunos centros hasta 2 veces al año cuando hacen ratificación de matrícula. Empezando por allí, también sería pensar en brindar un servicio que facilite la formación integral de la persona joven, de la persona estudiante. Y eso no implica solamente calidad en los conocimientos, calidad en el contenido cultural, implica la atención integral o responder de manera integral a las necesidades de los jóvenes.
y eso requiere los profesionales especialistas en el área de trabajo social, en el área de psicología, en el área de orientación, para que trabajen en conjunto en función de los jóvenes. Implica también mejores condiciones de la infraestructura que dignifique la instancia del estudiante en los centros educativos, que se promueva una educación a favor del desarrollo de las comunidades, que se promueva el conocimiento de una manera que responda al contexto y a la realidad de la persona joven. ¿Qué se podría hacer si, tal y como dice la Constitución Política, el 8% de la educación se brindara en su totalidad? Posiblemente muchas personas pudieran acceder más fácil, tener una educación muchísimo más digna. Las becas, que hay personas que realmente lo necesitamos, gente que vive lejos de colegios, que se les puede dar una beca de transporte, de materiales. Hay gente que tiene que utilizar un mismo cuaderno durante todos los años y tal vez las instituciones que no cumplen con la ley 7600, que a algunas personas se les dificulta mucho transportarse entre las instituciones porque solo hay escaleras o no se pueden mover bien. Considero que eso es muy importante. Por ejemplo, en mi colegio no se cumple esa ley y hay profesores que son discapacitados y no se pueden mover bien dentro del mismo colegio que ellos trabajan porque no se cumple la ley. Entonces considero de que si se cumpliera todo eso, se podría tener una educación mucho más buena, un futuro mucho más bueno, porque al final de toda la educación hace a los estudiantes que al final van a ser todo el país. Y si no se tiene una buena educación, no se va a tener un buen Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta con Ecos del 56, el programa de Vanguardia Popular. Bueno, vimos la respuesta de Sonia y de Hilary nuevamente. Bueno, yo creo que es como la parte, ¿verdad?, que por lo menos nos pone a soñar, ¿verdad? Nos pone a volar de qué podría pasar si se destinara el mínimo constitucional a la educación pública. Roberto, es que no son cosas agarradas de los pelos ni nada, ¿verdad? No es que nos vamos a poner a volar dentro de los colegios, porque imagínate vos, la gratuidad de la educación, la verdadera gratuidad de la educación, porque, o sea, siempre nos embucan a los estudiantes, cuando ya están en el colegio, me pasaba mucho, con el famoso paquete de matrícula. Las matrículas. Que le dan, no sé, la libreta, no sé qué cosas más del colegio, los escudos y no sé qué. Oiga, y por eso le cobran de arriba de 10.000, 15.000 colones. ¿Y qué? Hay familias, digamos, que 10.000 colones significa una semana de comida. Claro. O sea, más, inclusive, ¿verdad? Y es que es una puñalada realmente a la cartera de mucha gente. A mí personalmente, hablando de experiencia personal, me pasó que en un momento sí nos costó mucho pagar ese paquete de matrícula, porque realmente estabas agarrado completamente de los pelos, porque no se puede cobrar a un estudiante por entrar al sistema de educación pública, por el colegio le puede cobrar la boleta, le puede cobrar la libreta, toda esta cuestión. Te obligan a usar uniformes que vende el colegio, que cada camisa de esas andan los 10.000 pesos. Para arriba, y le piden más de uno, claro, porque nadie va a ir con un uniforme una semana entera. Camiseta para física, con el escudito, es una barbaridad, pero bueno, imaginemos que si tuviéramos ese 8% mínimo, mucho de eso se podría mejorar. Es el tema de los programas sociales también. Claro. Bueno, hablamos anteriormente de la existencia de los equipos interdisciplinarios tan necesarios, el tema de becas, el tema de transportes, todo eso pues, se podría haber cubierto, ¿no?, en una muy buena medida gracias a ese presupuesto. Pero bueno, si no, pero en lugar de eso, más bien viene este gobierno y le quita 3.200 millones de colones a la educación. 3.200 millones de colones que deberían ser para la educación de sus hijos, señores y señoras, los están utilizando para crear más policía. Puchica, si queremos combatir de verdad el crimen organizado y la inseguridad en un país, invirtamos más en educación, pero invirtamos realmente en educación para que no queden estudiantes excluidos y no queden a merced del narcotráfico, de la prostitución, de la trata de personas, del crimen organizado en general, ¿verdad?, del crimen simple también. Invirtamos realmente en seguridad, invirtiendo en educación, no en más represión, porque muchos de esos policías son corruptos y esa es la realidad. Sí, claro, y no es por globalizar a los policías ni nada de eso, pero es que darle más armas a la gente para que se vaya a matar con narcos a la calle, no arregla el problema, porque el narco sigue ahí, va a seguir mandando y reclutando sicarios y reclutando jóvenes rezagados del sistema, porque usted me va a decir, esos jóvenes,
jóvenes, retomando por ejemplo el ejemplo de la gente de la Carpe, sin ser clasista ni nada parecido, pero esos jóvenes que no pueden acceder a la educación, que se ven excluidos del sistema, en muchos casos no les queda otra salida y es muy triste el crimen organizado. Y entiendo lo que decís porque son los lugares más humildes donde el narcotráfico se incrusta, claro, por lo menos a nivel operativo, porque en los barrios altos es donde están los verdaderos narcotraficantes. En muchas instituciones donde están los narcotraficantes también. No, mira, y esto es culpa del neoliberalismo otra vez, ¿verdad? Porque nos quitan las oportunidades de empleo, nos quitan las oportunidades en la educación, nos quitan la soberanía alimentaria y nos convierten en peones. Claro, nos quitan los programas sociales, nos recortan en salud, nos recortan nuevamente en educación, y a la larga, ¿qué nos queda? Roberto, esclavizarnos como obreros, mal pagados, que nos abotar nuestra organización sindical, toda la cuestión, o el crimen, y es muy triste, y es lo que pasa en nuestras sociedades latinoamericanas, y somos el patio trasero de los narcos y de los gringos. Se dice que el neoliberalismo ha fracasado, me parece que más bien ha triunfado, porque digamos, la idea fundamental del neoliberalismo es crear muy pocos ricos y muchísimos pobres, o sea, abrir la brecha social, y por eso tenemos que agradecerle a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, a Luis Alberto Monge y al traidor de Gorbachev, a ese gordo manchado Gorbachev que nos jodió ahí por ahí también, quitarnos el bloque del este, que era la contraparte de los países capitalistas, y por lo cual los países capitalistas incluyeron estos programas sociales tan fuertes, Costa Rica, por ejemplo, la educación, la Caja Costarricense del Seguro Social, para que la gente no exigiera de más y no ocurriera una revolución socialista realmente. En los propios Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, tienen que crear el New Deal, el famoso New Deal, que más bien implementa una serie de inversión pública. Además, fue lo que pasó en estos países también, ¿no? No es que Figueres fuera un héroe, no, si por Figueres hubiese sido, se vuelan las garantías sociales, se vuelve un montón de cosas que ahí venían, ¿verdad? Y más bien después se arrogó la creación del ICE, se arrogó que las cuestiones del UCR, que ya existía, se arrogó cuestiones que tenían que ver con el seguro social, pero eso lo habían luchado los comunistas en la primera mitad del siglo XX. No, y acordate que realmente la condición de los comunistas para abandonar las armas en la guerra fue que no se recortara en caja, no se recortara en garantías sociales. Las prestaciones, perdón, las garantías sociales. Pero bueno, y es parte de lo que hay, costarricenses, amigos y amigas que nos ven, Kevin. Claro. Y hay que luchar por mejorarlo. Por eso reiterar nuestro saludo y a los estudiantes y las estudiantes que se organizaron, a sus padres y madres de familia. Le queremos decir a los amigos y amigas que ven Ecos del 56, sigamos esos ejemplos. Son ejemplos cívicos muy importantes, de organización popular y de valentía también, es que esa es la cosa. Y bueno, antes de finalizar el programa, queríamos mostrarles esas estampitas, Kevin. Muy bonitas. Yo tengo una ya. Yo también, sí. Ah, bueno, señor director de cámaras, Alejandro, tenés por ahí, vos tenés de estas, sí. No te han dado, bueno, te vamos a guardar una de esas, entonces también. El tema es que queremos regalar una de esas estampitas a las 5 primeras personas que comenten en YouTube, que comenten este video. Entonces sabemos que vieron el programa, que nos dieron una vista más y que además nos ayudan con el tema de algoritmos y que si comentan y si comparten este programa. Esta estampita es un mural que tenemos aquí en el Centro Obrero y Cultural Carmen Lira, local o sede del Partido de Vanguardia Popular, desde donde grabamos este programa, y que fue hecho por Rodolfo Zagot, un artista costarricense que bueno ya nos dejó, ya partió de este plano terrenal, pero que dejó como muchísimas obras muy lindas, como por ejemplo esta pintura que se encuentra en las instalaciones, me parece que es del COSEBI, del MOP, por ahí en Plaza Víquez. Ya está muy deteriorada, se le pusieron una cámara y todo ahí, se pasearon en la obra, pero aquí la tenemos reproducida porque es parte de la herencia cultural de nuestro país y sobre todo de los comunistas costarricenses. Claro, por supuesto. Entonces, las primeras 5 personas que nos comenten en el video de YouTube se llevan una estampita de esas. Ahí convenimos la entrega de claro, ahí, y les decimos si tienen que venir o si los vemos en algún lado, y así nos firman la boleta de afiliación al partido a la J de una vez. Pero bueno, esta hermosa postalita, réplica del mural de Rodolfo Zagot. En algunas palabras finales antes de despedir nuestro programa. Mira, Roberto, yo solo tengo que decir una cosa: a toda la gente
gente que concuerde con nuestro mensaje y con el de los estudiantes y a la población costarricense que sale a las calles, le invito a organizarse, le invito a seguir luchando en contra de los gobiernos neoliberales, en contra del neoliberalismo y a organizarse cada día más para que los trabajadores en Costa Rica por fin seamos libres y por fin tengamos lo que nos merecemos y lo que es obligación del Estado darnos y lo que es obligación de nosotros trabajadores reclamar. Así es, son ejemplos cívicos que tenemos que seguir. No tenemos por qué conformarnos, no tenemos por qué tampoco resignarnos a que nuestros hijos e hijas tengan una educación de mala calidad que va a empeorar. No es que pueda empeorar, es que va a empeorar si seguimos como seguimos, y de que hay que dar la lucha por un cambio social, no solo por la educación, no solo por la salud, no solo por la vivienda, no solo por el empleo, sino por una vida digna. Nuestro pueblo costarricense merece una vida digna y eso lo vamos a alcanzar únicamente por medio de la lucha popular, de la unidad popular, y eso es lo que llama Vanguardia Popular en este momento. Y bueno, despedamos este programa, nos vemos en la próxima edición. Este programa lo hacemos con muchísimo cariño, un equipo de realización, de dirección, de filmación, de edición y demás, que lo hacemos sin ningún interés más que el de llevar el mensaje liberador, el mensaje de lucha y esperanza al pueblo costarricense. Claro, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y sobre todo también YouTube, que es donde se publica regularmente este programa. Nos queda nada más desearles una buena tarde, una linda semana y todos en lucha, ya saben. Vamos hacia adelante, no aflojemos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.